Hola y bienvenidos al podcast del tercer trimestre de Adarve. Es para nosotros un placer estar con todos ustedes hoy aquí tras la publicación de la carta como hacemos habitualmente. Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Don Arturo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí ya entrando en el otoño, ¿no? Siempre hablo del tiempo, a ver, se me tiene que ocurrir alguna otra idea, pero bueno, aquí estamos, ya digo, intentando disfrutar de lo que queda de buen tiempo y de luz. Don Manuel Pérez Segado, ¿cómo está usted? Pues muy bien, la verdad. A ver, disfrutando también del fin de semana. A ver, hay un tiempo soleado hoy aquí en Madrid y nada, vamos a ver si pasamos un buen día. Y más, sobre todo empezando con vosotros, seguro va a ser un buen día. Pues nada mejor un domingo por la mañana, sí señor. Eso. Marcos, ¿cómo va eso? ¿Qué tal estáis, amigos? Pues nada, igualmente, encantado de hablar con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ponernos en faena, si os parece. Hace unos días publicamos la carta trimestral. En este caso, siempre intentamos dar pues algo más de luz sobre lo que hacemos en el día a día. Y en este caso, pues bueno, hay una reflexión que siempre parece interesante, que es la de si Adarve pues es un fondo puramente cuantitativo, si es un fondo que tiene una parte cualitativa, si es una combinación un poco de ambos. Yo creo que nosotros una de las cosas que siempre intentamos en todo lo que hacemos es huir de las etiquetas y demás y de encajonar las cosas porque por lo general esto es un constructo útil para el ser humano, pero de la misma manera que puede ser útil, pues tiene las patas muy cortas, ¿no? Realmente la realidad pues rara vez suele coincidir. Entonces, pues bueno, si os parece un poco, queréis comentar, vamos comentando la carta, ¿vale? O bueno, Vale, empezamos sobre esto. ¿Te parece, Arturo, si nos das tú un poco una... sí, sí, bueno, nosotros en nuestra idea de seguir comunicando, ¿no? Y para que los partícipes a los que les pueda interesar el fondo entiendan un poquito más de qué es lo que hacemos, pues nos ha parecido bastante interesante pues esta dualidad, ¿no? Entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Es decir, nosotros, el mundo, la gente sabe, porque lo hemos dicho bastante, que nuestros criterios son numéricos, ¿verdad? Que nosotros no seleccionamos empresas en función de lo que nos parece la empresa cómo va a ir, o de los productos que tiene, o de la competencia que tiene, etcétera, etcétera. Esta es la parte que alguien podría llamar como cuantitativa. Lo que pasa que quizá como todo lo que parece que está pasando en la sociedad, hay gente, ¿no? O hay pensamientos que son muy maniqueístas, ¿no? O si eres cuantitativo, no, ya está, no sabes hacer otra cosa, ¿no? O si eres cualitativo, no tienes ni que mirar los números, ¿no? Y esto, pues creemos que es un error, ¿no? Nosotros, nuestra meta, ¿no? Es ser lo más digamos, renacentistas, si se me permite la expresión, posibles, ¿no? Y hacemos, de hecho, un trabajo muy cualitativo también, que es precisamente el pensar en qué factores, ¿no? Nos interesan, nos parece que pueden reflejar más lo que queremos buscar en una empresa, y para hacer esto, pues ya digo, tienes que leer, tienes que reflexionar, tienes que aprender, eh, porque, por ejemplo, factores como la calidad es algo que todos percibimos, ¿no? Es decir, y hay factores que te permiten expresar la calidad. Por supuesto, con todas las consideraciones, ¿no? Que se hace cuando uno se va a un factor numérico. Al final, un factor numérico es un mini modelo, es como una media, algo que no entra en el detalle del todo y que está perdiendo granularidad, ¿vale? Pero, pero por otro lado también esto es un factor, en muchos casos, un modelo, digamos, es decir, como se han demostrado en estudios en los que se comparan modelos con los expertos, es capaz de coger mucha más señal que la mayoría de los expertos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la calidad, me parece que es Novi Marx la expresa como la relación entre el margen bruto y los activos totales. ¿Vale? Hay otras medidas de calidad, pero esta es una de las potentes y en algún modelo está, ¿vale? Entonces,
Este trabajo, este intentar cribar el grano de la paja, este es el trabajo cualitativo que hacemos también. Y ya digo que es lo mismo que cuando otro tipo de gestor, pues, no sé, ha hecho en su vida anterior, ha hecho un MBA, ha aprendido a analizar las cinco fuerzas de Porter, ha aprendido se estudia mucho cuál es el proceso de fabricación yo qué sé, de recambios de automóvil, cómo es la cadena de valor. Todo esto es un trabajo cualitativo también, pero que al final responde también a montarse un modelo mental en tu cabeza, ¿no? O sea, no tiene otra... Entonces, ya digo, nosotros queremos un poco dar luz, o sea, en la carta es lo que intentamos, dar luz sobre esto, sobre este proceso, y un poco alejarnos de tigres y leones, todos quieren ser los campeones, ¿no? De este maniqueísmo, pues de gente que no lo entiende bien o no lo quiere entender bien. Y bueno, y esa es la idea vertebral de esta carta del tercer trimestre, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? No, yo creo que Arturo lo ha expresado perfectamente, ¿no? No tengo nada que añadir. Una respuesta mungeriana, es así, Sí, ¿no? nothing to add, efectivamente. Sí. De hecho, yo el otro día pues estuve leyendo una entrevista de Nick Train, el gestor del Linsel Train, ¿no? Creo que es y precisamente él creo que también uno de los criterios que tenía, que era cuando bajaba pues alguno de los parámetros, pues automáticamente, en este caso creo que era de margen bruto, ¿no? Si no me equivoco, lo estaba buscando ahora, pero no encuentro. En ese caso, pues lógicamente él vendía, ¿no? Era uno de los parámetros que tenía también bastante marcado, como fíjate que está teóricamente, bueno, es completamente distinto, ¿no? A lo que hacemos nosotros, pero que todo el mundo al final intenta tener una serie de reglas sobre las cuales se basa para decir, oye, pues cuando esto sucede, pues ejecuto tal, ¿no? Claro. Es que la realidad es compleja, ¿no? Y al final todo el mundo tiene que buscar una serie de atajos, ¿no? Para decidir cuándo rota, ¿no? Y cuándo sale de una posición o cuándo... Porque nunca... O sea, o sea, igual Olivetti era un jugador súper dominante en su día, pero hubo un momento en que una serie de amenazas acabaron con ella, ¿no? Es decir, o Kodak, ¿no? Entonces... Es difícil, ¿no? Es decir, yo creo bueno, el ejemplo del margen bruto está muy bien, pero claro, por otro lado también dices, ostras, pero es que el margen bruto puede ser algo temporal, ¿no? O a lo mejor es que te pensabas que una empresa tenía unas características y luego resulta que cuando has visto que el margen bruto se comprime, te has dado cuenta de que era más cíclica de lo que te creías que era. Y entonces dices, ostras, pues yo cíclicas no quiero, ¿no? Y te sales, ¿no? Pues yo qué sé, es decir, al final creo que el ejemplo que has puesto ilustra bien, ¿no? Que todos, pues tenemos que mirar al fin y al cabo, tenemos unos modelos mentales en la cabeza y luego, pues el riesgo que hay es que te creas que no tienes un modelo mental en la cabeza, ¿no? Porque todos lo tenemos, todos tenemos sesgos y todos intentamos, digamos, ser eficientes en nuestras decisiones, ¿no? Así es. Bueno, en la carta una de las cosas que poníamos como ejemplo era pues bueno, abríamos la carta con digamos la obra de Antonio Damasio. Es un neurólogo portugués que en el 1994 pues publicó el error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano, ¿no? Entonces aquí hay una de las cosas muy curiosas que comentaba que nos llama la atención, decía, el cuerpo proporciona un contenido que es parte y envoltorio de las actividades de la mente normal. La mente está encarnada en el pleno sentido del término, no meramente cerebralizada. Y básicamente, pues bueno, lo que Damasio, de hecho, hizo bastantes experimentos. Hay alguno muy curioso, ¿no? De que también hubo un hombre que tuvo un impacto en el cerebro, creo que se le atravesó con algo y demás, vivió, pero se le anularon muchas emociones y demás. Y él comentaba cómo realmente, pues a través de toda su vida de neurólogo, vio pues que el cuerpo y la mente forman
parte de una unidad realmente indivisible, ¿no? Y de la misma forma, pues cuando abordamos el conocimiento de la realidad o de la inversión en este caso, pues por mucho que lo queramos, es absolutamente imposible, ¿no? El eliminar una parte, porque siempre para establecer un criterio de búsqueda vas a tener que tener, como tú muy bien dices, pues esos factores cualitativos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que nuestros partícipes esto lo tengan claro, porque dedicamos muchísimo tiempo, ¿no? A precisamente a ver qué es lo que hace que una compañía sea una buena compañía, ¿no? Que este es quizás un poco nuestra salsa secreta, precisamente, pues viene un poco también de toda tu experiencia, Arturo, también durante muchísimos años, y lo que hemos podido cada uno pues ir Claro. aportando de qué hace realmente, qué hace que... Y hay un tema antes que me parece interesante, ¿no? Creo que fue Warren Buffett al final el que le comentaba en una de sus habituales charlas con estudiantes, en el que decía que si pudieras elegir o invertir en X compañeros de la clase, ¿en cuáles invertirías, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, al final, los criterios que probablemente, o sea, aquí coincidiríamos que quizás un criterio muy sencillo, ¿vale? Sería decir, pues por las notas, y yo ya no miro nada más. Y esto pues probablemente pues sea una grandísima simplificación. Sin embargo, pues si tú eres capaz de ver qué factores podrían influir en el éxito a futuro de esos mismos estudiantes, pues probablemente se te abra un mundo de posibilidades mucho mayor, y en muchos casos pues podrías realmente tener una filtración pues bastante más adecuada, y para eso hace falta un análisis cualitativo, indudablemente. Pues sí, esto es como los más guapos y las más guapas, ¿no? Que cuando tenías 13 años, pues, o 14 o lo que sea, que estabas ahí ya despuntando, ¿no? Pues tenías una idea y luego, pues la vida nos trata a unos y a otros de ciertas formas distintas, y igual cambia tu percepción, ¿no? Tú eras de los guapos, ¿verdad? Yo siempre he sido de belleza interior, como todo el mundo sabe. Muy bien. Bueno, pues nada, bueno, luego pues también ahí hiciste tú también una analogía muy chula sobre la entropía. ¿Te gustaría darnos un poquito más de luz sobre esto, Arturo? Bueno, yo invito a que los que le interesen se lean la carta, ¿no? Porque probablemente aquí lo único que voy a hacer es destrozarla con más. Pero bueno, la entropía es algo que está ahí y que es inevitable. Es una de estas cosas que, pues como nos han contado en el colegio, ¿no? O cuando, pues la velocidad de la luz, que es un máximo, ¿no? Y es un máximo que es imposible, o el cero absoluto, ¿no? Es decir, no puede haber no puede haber ninguna temperatura por debajo de los 273 grados Kelvin, grados centígrados, ¿no? Que es el cero Kelvin y tal, ¿no? Es decir, la entropía no tiene discusión, o al menos, bueno, en el modelo que tenemos, ¿vale? Que cada vez es más perfecto, pero vamos, es un modelo no hay discusión de que la entropía no puede a nivel global del universo reducirse, ¿no? La entropía, pues al final en Román Paladino lo que te mide es el desorden, ¿no? Es decir, y lo que te dice la entropía es que, bueno, que la energía, todo el mundo sabe que también, bueno, todo el mundo, el que ha estudiado un poquito de ciencias y demás, pues sabe que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? La energía en global se conserva, pero la calidad de la energía, y esto del concepto de calidad es un concepto, una composición del lugar que me he hecho yo, sí, ¿no? Es decir, y precisamente esto es lo que pasa en el mundo. Lo más difícil que hay es mantener un orden, ¿vale? Y realmente todos los sistemas que hemos montado los seres humanos y también la naturaleza van dirigidos a conservar la energía, que ya sabemos que en global no se puede conservar, pero van dirigidos a eficientarte de modo que consigas el mayor retorno con el menor gasto energético posible, ¿vale? Y esto es así tanto para estructuras más biológicas, ¿eh? Cuando uno ve una colmena, por ejemplo, o cómo crecen las hojas de un árbol, bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero estos son bastante gráficos. Intuye ciertas formas geométricas muy específicas,
o cómo se organiza una sociedad de hormigas, por ejemplo, también, que exhibe un comportamiento emergente. Esto que si tú miras una hormiga parece que está loca, pero si miras el conjunto del hormiguero en total, pues se puede ver que está siguiendo un determinado comportamiento lógico, ¿no? Es decir, esto es muy curioso, ¿no? O en la misma naturaleza, ¿no? Con los electrones, ¿no? Que si los miras, pues no los puedes mirar, por definición, ¿no? Pero luego la materia tiene un orden y tiene una serie de propiedades, ¿no? Y disculpo porque sé que estoy trivializando mucho, pero al final lo que quiero decir es que en la naturaleza se ve que tanto estructuras biológicas como estructuras de nivel superior, como las estructuras sociales o las estructuras económicas, que son estructuras sociales al fin y al cabo, lo que intentan es organizarse para reducir ese desorden, ¿eh? Entonces, pues eso es lo que estamos intentando hacer también cualitativamente, ¿no? Al final, tanto un gestor más de los que se entiende así en plan blanco y negro cualitativo, como nosotros al buscar unos modelos, estamos intentando dominar la realidad, quedarnos con la señal y quitar el mayor ruido posible, ¿no? Y de una forma eficiente, ¿vale? Y esto es el trabajo que hacemos previo a ejecutar nuestros modelos. Se trata precisamente de intentar buscar ciertos atributos, ciertas combinaciones de atributos que encajan bien entre sí para intentar seleccionar empresas con un cierto sesgo. Y entonces, evidentemente, viviendo en un mundo probabilístico como vivimos, pues nos vamos a dejar empresas muy buenas fuera y alguna vez cogeremos alguna empresa mala también. Pero precisamente por eso tenemos, pues como un poco haciendo una analogía con la tan de boga últimamente división de poderes, tenemos los checks and balances, ¿no? Los controles en los modelos para intentar siempre que cuando cogemos una empresa mala, pues tenemos mecanismos de gestión del riesgo de los que luego hablaremos posiblemente, ¿no? Para intentar ver que enseñe la patita lo antes posible, ¿no? Entonces este es un poco el concepto que queríamos ilustrar con la analogía esta de la entropía, el desorden y digamos la búsqueda desesperada en un cierto modo, ¿no? Porque al final es como la fuerza de la gravedad, otro ejemplo que se me ocurre, es decir, ya puedes intentar volar y mover los brazos todo lo que tú quieras, que al final te vas a caer, ¿no? Es decir, entonces nosotros intentamos también, pues una vez más, hacer un análisis cualitativo, que lo hemos hecho pues por nuestra experiencia, por lo que hemos aprendido, como todos los demás en sus profesiones, ¿no? A lo largo de los años, para intentar, digamos, hacer lo que creemos, que es extraer unos modelos que nos permiten ejecutar de forma no emocional la expresión de estas ideas en las que hemos depositado nuestra confianza, ¿no? Entonces esa es un poco la metáfora, ¿no? que hemos querido utilizar, con algún ejemplo de más o menos gracia, ¿no? Que desgraciadamente es un ejemplo real, algún gestor salió lastimado haciendo el ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Queremos que se queden con que todo el mundo, ¿no? Con que en la vida vivimos en el desorden y todo el mundo intentamos de una forma u otra optimizar para dominar ese desorden, ¿no? Y la selección, el proceso de selección de compañías que hace cualquier profesional o de la gestión de capitales, lo que hace también es eso. Es decir, entonces lo que pasa que unos lo intentamos hacer de otra manera, otros lo intentan hacer de otra, y esto no quiere decir que las maneras sean malas y que a veces no se solapen también, ¿no? Es decir, nadie puede decir, el ejemplo que puso José antes de Nick Train es bastante ilustrativo, ¿no? Porque no hay nada más numérico que un margen bruto, ¿no? Es decir, entonces, pues, o igual también nosotros hacemos, pues intentamos también echar un ojo a ciertos, pues cuando te sale alguna empresa pequeña, pues siempre la miras un poco, a lo mejor, no sea que sea algún error de los datos que puede haber, ¿no? O que sea alguna empresa de estas que
También tenemos ya mecanismos cada vez más automatizados para filtrar pues empresas que no presentan cuentas puntualmente y cosas así, ¿no? Pero cuando te sale alguna más rara, ¿no? Pues siempre la intentas mirar pues para estar seguro o intentar estar seguro de que no es algo demasiado bonito, ¿no? Para estar ahí. Bueno, me he ido un poco por las ramas, pero esto es un poco la idea, ¿no? Esta es, ya digo, la analogía que queremos mostrar, ¿no? Para que todos tengan un poco claro el modelo, ¿no? Muy bien, pues si os parece vamos a empezar ya con las preguntas porque podemos desarrollar también bastantes temas una vez las leamos. Empezamos por Camacho. Como han comentado otras veces, lo único que no pueden automatizar son las ejecuciones en las compras y ventas de las compañías. Teniendo en cuenta que los modelos dan compra o venta y en ese momento construyen la posición o la deshacen por completo, ¿se ven con dificultades a la hora de comprar o vender una compañía sin influir en su precio? Sí, esto es una buena pregunta. Bueno, tenemos ya definidas una serie de reglas en base precisamente al volumen para saber cómo podemos entrar o salir de una compañía, ¿no? Y esto a veces puede llevar a que tengamos más compañías en un modelo de lo que hablábamos en un principio, a lo mejor, de comprar solo 5 o demás por modelo, pero ya digo, al entrar en compañías más pequeñas, que lo queremos hacer, y es algo que también estamos pensando en alguna técnica para poder entrar en compañías más pequeñas, pues lo que hacemos es coger una posición más pequeña de la que igual nos gustaría. ¿Y eso a qué conlleva? Pues como nosotros creemos también en que queremos tener el capital desplegado al máximo posible, porque no tiene ningún sentido para nosotros el tener una parte de capital en cash, porque para eso ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Nosotros sabemos que es la renta variable en donde queremos estar principalmente, ¿no? Entonces nuestra dentro de su asset allocation particular tienen que pensar que nosotros somos renta variable, ¿no? Entonces, pues precisamente intentamos desplegar el capital y lo hacemos de una forma que se ajuste al volumen, ¿no?, que tiene la compañía en la negociación, ¿no? Y precisamente sin mover el precio, ¿vale? Y lo que hacemos para eso, pues a veces asumimos posiciones muy pequeñas, pero poco a poco, ¿no?, pues intentamos picotear un poquito más y un poquito más cada vez, ¿no? Y luego para salir igual, tenemos que ser conscientes de que cuando entramos en una empresa pequeña, pues salir nos puede costar también, ¿no? E intentaremos también pues salir pues de una forma gestionada, ¿vale? Ya digo que esa es un poco la estrategia que seguimos, ¿vale? El mirar el volumen, como nos comenta Camacho, y adaptar nuestra entrada y nuestra salida a este volumen. De todas maneras, también tenemos la suerte de que con el tamaño que tenemos, pues no son demasiadas las compañías que nos encontramos que les pasa esto, ¿no? Porque lo bueno de estar en un vehículo cuando acaba de empezar es que, pues tienen, a no ser que ya seas un rockstar, ¿no?, de los fondos y ya te vengan los millones a capazos, ¿no?, de activo bajo gestión, pues nosotros somos muy pequeñitos y nos da mucha flexibilidad, ¿no? ¿Tienen en cuenta el volumen negociado de una empresa antes de entrar o miran en el mercado de bloques? Pues esta la hemos contestado ya, ¿no? Que sí que lo tenemos en cuenta, ¿no? Y adaptamos ya, digamos, la entrada al volumen, sí. ¿Te podrían en las cartas trimestrales indicar las compañías que entran y las que salen en cada periodo? Pues no lo sé, no lo hemos pensado, pero tampoco nosotros un poco lo que queremos en las cartas es ilustrar nuestro proceso. Ya digo que o sea, no lo hemos pensado y creo que ilustrar el proceso es lo más importante y luego el dar una instantánea de lo que es la cartera, pues aunque fíjese que lo solemos hacer en el foro. En el foro somos muy transparentes, ¿no? Muy comunicativos. Cada vez que entra una compañía nueva y tal, lo ponemos, ¿no? Entonces tampoco se trata, a lo mejor, creo yo, de sacar ahí un listado de todos los movimientos que hace el fondo, perdón, en la gestión del riesgo, ¿vale? Es decir, de todas maneras, bueno, le damos una vuelta y vemos si podemos contribuir de alguna manera que pensemos que añade más valor. Así es.
Vale, pues pasamos, si os parece, a la siguiente pregunta de Shao. Dice, lo que más me cuesta entender como partícipe o inversor de largo plazo es la alta rotación de cartera. Si las empresas son tan excelentes, no veo la razón para deshacer las posiciones tan rápido. Entiendo que se trata de si se trata de factor momento, con la dificultad añadida de acertar el timing de mercado. Entiendo que forma parte de la fórmula secreta y no quisiera yo hacerles violar la propiedad intelectual, pero estaría bien hablar de la rotación si lo tienen a bien. Un abrazo al equipo y al foro. Bueno, pues eso si queréis lo puedo contestar yo, ¿no? ¿Vale? Porque además esta pregunta también, aparte de hacerla Saup en el foro, la ha hecho Carlos Value en Twitter y bueno, pues ya aprovechamos y contestamos a los dos, ¿no? A ver, yo creo la pregunta muy buena porque sobre todo hecha de la forma en la que ha hecho Saup, dice, oye, es que las compañías que vendéis, si son excelentes, es cierto, es que las compañías que vendemos, muchas de ellas siguen siendo buenas, ¿no? Es decir, no las hemos vendido porque pensemos que sean malas ya, ¿no? ¿Vale? Es una gran pregunta porque ciertamente las compañías que seleccionan son buenas y cuando las vendemos no tienen por qué haber dejado de serlo, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya esto es un punto que quisiéramos reforzar en que en realidad nosotros hacemos esto por una gestión del riesgo. Es decir, es la razón principal por la que nosotros rotamos. ¿Vale? O sea, es innegable que el factor que más influye en que vendamos una compañía y en consecuencia haya rotación es el momento. ¿Vale? Nosotros utilizamos el momento como una forma de gestionar el riesgo. Si una empresa pierde el momento es que hay alguna razón para ello. Y la experiencia dice que es mejor venderla, dado que tiene una probabilidad no despreciable para que siga bajando. Además, la sustituimos por otra compañía que tiene igual o mejores fundamentales, porque sigue siendo seleccionada, ¿no?, por nuestros modelos, ¿no?, pero que además tiene mejor momento. Entonces, la probabilidad de que nos dé algo bueno es mayor en esta nueva compañía que, sin embargo, en la que hemos vendido, ¿vale? Así es como gestionamos realmente el riesgo y también, pues, el coste de oportunidad. ¿Vale? Claro, al final eso es un comentario muy bueno, ¿no? Al final, tú, una compañía efectivamente el momento es el valor que más rápido cambia, ¿no? Y una compañía que se deteriora a nivel de precio, que es lo que mueve el momento, se puede deteriorar por dos razones. Una, porque realmente haya cambiado algo fundamentalmente en la compañía, es decir, que realmente la haya hecho peor y el mercado se da cuenta de ello. Y entonces, pues nada, pues la compañía entonces estarías acertando, ¿no? Si rotas, ¿no? Y otra puede ser que haya cambiado la percepción del mercado, que la compañía no haga, realmente no... Pero claro, el problema es cómo distingues tú de cuál de las dos es, ¿no? Y el momento, y esa es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es intentar decir, bueno, como yo tengo un pool, ¿no? De lo que es lo que comentabas, Manuel, ¿no? Sí. De un montón de empresas con unos atributos de calidad muy, muy buenos, es decir, pues voy a decidir, pues, eludir, ¿no?, el seguir ahí mientras no vea que la cosa se estabiliza o que muestra otro patrón, por si acaso me estoy equivocando, por si acaso el modelo, pues en su siega, ¿no? O también, porque los modelos siempre miran hacia datos pasados, ¿no? No está acertando y ha cambiado algo sobre lo que yo no tengo el control, ¿no? Y como tengo muchísimas otras empresas que también están en el modelo, y las puedo elegir, pues me voy a la siguiente, ¿no? Y de momento, pues, que a la siguiente le puede volver a pasar lo mismo y la otra volver y tal, pues todo eso nos ocurre en todos los múltiples casos, ¿no?, que pueden suceder. Pero vamos, hemos comprobado, ¿no?, que ya, y esta es una de nuestras piedras angulares, que el momento te ayuda a gestionar el riesgo, ¿vale? Que el momento, a lo mejor, no te va a dar y nosotros no optimizamos por volatilidad, pero a lo mejor, en muchos casos, o sea, no te va a dar un mejor rendimiento, pero sí te va a controlar mucho la volatilidad. Y al final, si tú estás haciendo eso y te sale bien, pues vas a poder componer más rápido, ¿no? Es decir, esa es la razón también. Claro. Claro, en esa línea, lo que decías de la gestión de riesgo, claro, imaginemos los casos que todos conocemos de las trampas de valor, ¿no? Vale. Claro. O sea, pensemos qué ocurriría si no vendiéramos esa compañía y en realidad fuera una trampa de valor. Todos tenemos en la mente casos de compañías que ya llevan reputados gestores que aún
incluso analizándolas profundamente con factores no solo cuantitativos, sino también cualitativos, terminan tragándose el sapo, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a asumir una bajada del 90%? ¿Qué repercusión tendría sobre el valor liquidativo del fondo? Bueno, pues nuestra forma es esta, para protegernos de ese riesgo, ¿no? Para protegernos contra esto, ¿no? Que no es una protección siempre 100% completa, ¿no? Porque tú imagínate, yo que sé, que te sale un día Wirecard, ¿no? Que parecía una empresa ahí con muy buenos retornos sin demasiado capital y no sé qué, no sé cuántos, y de un día para otro te sale que es un pufo y se te volatiliza. Eso puede pasar, ¿no? Claro. Así es. Luego también no hay que olvidar que si la compañía tiene buenos fundamentales y la sigue seleccionando en nuestros modelos, es posible que la volvamos a comprar. Es decir, nuestro concepto aquí no es solo, no, es que tal, la hemos vendido, es un concepto de rotación más amplio, no es tan simple. En realidad nosotros esas compañías no las hemos descartado. Si nuestros modelos siguen mostrándola, pues a lo mejor la compramos en un mejor. Hay un ejemplo que ha surgido últimamente y que también hubo cierta conversación sobre ella en el foro, ¿no? En nuestro canal en el foro, que fue ACS, ¿no? ACS ha subido, ACS la compramos pues el año pasado, a poco de empezar, me parece, si no fue cuando empezamos, a 30 y tantos euros, me parece, y ahora está a 20 y pocos, ¿no? Pero ha estado más abajo de eso, ¿no? Y hemos entrado y salido de ella un par de veces, me parece. Si uno mira todo el tramo que hizo desde esa primera vez que la tuvimos hasta donde ha llegado, creo que perdió casi un 50%, un 40%, un 35%, algo así. Nosotros estuve mirando el otro día y creo que solo hemos, en nuestras entradas y salidas de ACS, que siendo un valor bajista, pues era difícil ganar, ¿no? Pues creo que acumulamos una pérdida de un 12%, una cosa así, ¿no? Entonces, esto ilustra un poco el concepto, ¿no? Es decir, la empresa pues tiene unos fundamentales atractivos, pero igual, pues ya digo, hay algo más, ¿no? Ahí que ya sea por percepción o ya sea por realidad, pues el modelo en ese momento no está sabiendo captar. Pero vamos, la empresa sigue ahí, ¿no? Y sigue teniendo esos fundamentales atractivos. Pero igual te es más interesante pues dejarla descansar e irte a otra empresa que no está en esa caída continuada, ¿no? Y ya siempre decimos que nuestro concepto del momento es que al capital le cuesta moverse, ¿no? Entonces nosotros tenemos la ventaja de, como somos pequeños, es lo que he dicho antes también, pues nos podemos mover más fácilmente, ¿no? Y podemos ver qué es lo que hace el capital, ¿no? Luego, otro aspecto que quería comentar aquí era que, poniendo el símil, es que para nosotros es casi, pues esto es como un seguro con una póliza de pequeño coste. Porque en realidad el coste es pequeño. Estamos hablando, lo medimos, por ejemplo, en el último año, hablamos de que el coste fue un 0,59%, ¿no? Sobre todo el valor, vamos, sobre todo un año, ¿no? ¿Vale? Y encima ahora los costes de operativa con Esfera y en breve con Andbank serán aún menores, así que esperamos todavía menor coste, ¿vale? Además, nosotros, pero ya un poco por medirnos nosotros, ¿no? Porque eso es un tema que a lo mejor no tiene mayor repercusión fuera, medimos si esas decisiones que hemos tomado de rotación nos han aportado valor o no. Y hasta el momento así ha sido, es decir, que en realidad... Incluso teniendo en cuenta esos gastos que has mencionado, ¿eh? Efectivamente, sí, así ha sido. Entonces, en realidad, hemos visto que las que hemos comprado pues se han manifestado mejor que las que hemos vendido, ¿vale? Perfecto. Pero es que el otro día, no sé si recuerdas, Arturo, que estuvimos hablando de esto, ¿vale? Y dijimos, oye, ¿y qué pasa si no nos aportaran valor? O sea, si esta medida no fuera positiva, ¿merecería la pena seguir haciéndolo? Pues pensamos que incluso sí, porque es una de nuestras formas de gestionar el riesgo. Insistimos, mejor pagar el seguro por si hubiera ese siniestro, ¿no? ¿Vale? Entonces, es así, ¿no? Luego también comentar que no es nuestra única forma que tenemos para gestionar el riesgo, ¿eh? No quiero que esto se quede en eso, ¿no? Es decir, las otras son realmente pues la diversificación que tenemos en modelos o estrategias y la principal, por supuesto, que es que la propia selección de las compañías, de los que nos ofrecen nuestros modelos, pues al ser una selección por el análisis y la evolución de los estados financieros de la empresa, pues cogemos compañías
buenas que, digamos, ya la propia compañía ya tiene menos riesgo que otras que son peores, ¿vale? O sea, esa es un poco la idea. A mí, bueno, ¿has Sí. terminado, Manu? ¿Puedo añadir algo o te... Sí, por supuesto. Sí. Tenía alguna otra idea también que comentar, pero por Mira, favor, antes por de que favor. pases a... Es que esta me parece a mí muy interesante, ¿no? Porque yo creo que como sabéis, yo he sido un poco el más cebollón, ¿no? Con todo el tema de la rotación, porque precisamente, pues bueno, o sea, una de mis maneras de invertir también, ¿no? De la cartera personal, pues ha sido un buy and hold bastante, pues sigue siendo, ¿no? De hecho, o sea, el mantener algunas posiciones que tengo desde hace, pues más de 10 años, ¿no? En algunos casos, más. Entonces, claro, a mí lo que comentas me costó también entenderlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que una vez lo entiendes, pues te das cuenta que digamos, es aquello como hay una frase que dice, no puedes esperar que un pez suba a un árbol, ¿vale? Porque si esperas eso del pez, del pez, el pez va a vivir, o sea, jamás subirá al árbol y va a vivir toda su vida pensando que es un idiota, ¿no? Entonces, yo creo que la naturaleza nuestra precisamente pues radica ahí. Entonces, de la misma manera que es muy curioso porque a nadie le extraña que muchos gestores metan renta fija que se sabe que va a tener unos rendimientos muy bajitos, ¿vale? Precisamente para tener un equilibrado mayor de la cartera, y esto no se ve mal en ningún caso. O tampoco se ve mal pues que alguien cubra la cartera, que cubra la divisa, perdón. Esto que nosotros no lo hacemos en concreto, ¿no? Pero ambas cosas lógicamente tienen un coste, bien sea de oportunidad o bien sea incluso un coste directo de añadir pues una cierta estrategia que tú vas a ejecutar. Entonces, yo creo que una vez yo precisamente pues empecé a verlo como lo que tú muy bien has dicho, que es una manera de un seguro de evitarte precisamente pues tener grandes descalabros, ¿no? O sea, que te está protegiendo precisamente de tener una posición en la que tú puedes tener pues mucha confianza y demás por lo que sea, pero que realmente hay una parte que tú no estás viendo y te hace que esa compañía pues te caiga pues un 80 o un 90%. Y esto sucede inclusive con grandes gestoras y grandes proyectos de gente muy válida, no vamos a poner ejemplos por supuesto, pero pasa, ¿no? O sea, decir, con gente, y además gente muy buena, no estás hablando de gente que sea pues un tío que acaba de empezar, ¿no? Ni mucho menos, todos nos vienen a la cabeza esos casos, ¿no? Entonces, cuando lo ves como una herramienta más precisamente para ello, pues en mi caso, por lo menos, pues me ayudó mucho a entender, ¿vale? Que formaba parte de la importancia de ese proceso. Y esto que puede ser malo, es decir, para alguien que tenga una filosofía muy clara de voy a hacer un buy and hold extremo, que no es que sea buena, es que es buenísima la estrategia, pues lógicamente no le puedes pedir a lo mismo a una cosa que la otra, ¿no? Tampoco le podrás pedir a un buy and hold extremo, pues muchas veces cosas que nosotros sí que logramos hacer. No sé Así si... es. No, no, totalmente de acuerdo. Es que hay que respetar la naturaleza de lo que estás haciendo, ¿no? Buen símil, ¿no? Con el animal, ¿no? ¿Vale? Que has hecho, ¿no? Es decir, además, si te das cuenta, yo creo que esto también va mucho, es una reflexión mía, ¿eh? Que es porque llevamos una época esto con Marco lo hemos comentado muchas veces, que llevamos una época en que los índices lo hacen mejor en general que muchos de los fondos activos, ¿vale? Una característica de precisamente los fondos indexados es el bajo coste, tanto de gestión como de operativa, y esto provoca que mucha gente tenga automáticamente el pensamiento de que esta característica, como es la baja rotación, se le tenga que exigir también a un fondo activo, ¿vale? Pero es que no es la naturaleza y la metodología de ese fondo activo, ¿no? No es la misma que la de un fondo indexado. Entonces, oye, no le exijas una naturaleza que a ti te guste, es como decir, no, yo es que me gusta cómo maullan los gatos, pero me voy a comprar un perro, pero le voy a exigir que maulle. Oye, no, los perros ladran, ¿no? Vale. Si un fondo indexado es lógico que le exijas eso a un fondo metodología buy and hold, como bien has dicho, José, es lógico que le exijas eso, que no tenga rotación, pero a un fondo value, ¿vale? O a uno como el nuestro que tiene una combinación de factores value, momentum y demás, oye, es que la rotación, bueno, ya lo hemos explicado, es decir... Yo creo que esto es lo que hablábamos antes también un poco, ¿no? Que se ve en la sociedad y que a todos nos afecta y nadie estamos libre de que nos afecte, ¿no? Que cada vez, pues yo no sé si son por las manidas redes sociales o por la interconexión o demás, pues tendemos a
a radicalizarnos mucho, ¿no? Y entonces ha habido un mensaje buenísimo de toda la familia, digamos, de la indexación, en la que nosotros creemos también muchísimo, ¿no? Para una parte de tu cartera, ¿no? O para toda, incluso, ¿vale? Es decir, que digamos, habla mucho de reducir gastos, de la rotación es malísima, de bla, 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 pues toda una serie de cosas que tienen mucho sentido, pero que si las llevas al extremo y lo único que tienes es, pues, como el proverbial, ¿no? El hombre con el martillo que todo lo que ve son clavos, y no todos son clavos, ¿vale? Hay otras formas de verla que son, bueno, que yo respeto totalmente el que crea en una forma, que es lo más importante, creer en una forma de invertir y estar a gusto con ella, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya otras formas, ¿no? Que no tengan otra naturaleza y que no tengan sus bondades también, ¿no? Entonces es importante el intentar tener una mentalidad mucho más abierta y el intentar darse cuenta de que la realidad, como antes hablábamos, es probabilística y es mucho más compleja y es mucho más rica, afortunadamente, ¿no? De hecho, A ver, que pasa una cosa. perdón. Sí. No, que digo que comentáis la gestión pasiva de la que somos defensores, vamos, desde luego, y la consideramos fundamental, ¿no? En una cartera diversificada, pero vamos, que los índices como tal, vamos, si puede haber una analogía con el tema de la rotación, los índices como tal tienen un comité asesor que se reúne cada cierto tiempo para ver determinadas características y decir quién entra y quién sale. Nosotros, por nuestra metodología, pues es nuestro comité asesor, que son, vamos, con los modelos, pues lo hacen con un tiempo muchísimo más reducido precisamente para determinar para determinar el coste de oportunidad y la gestión del riesgo. O sea, y eso es así. O sea, quiero decir, no hay un índice buy and hold en el mundo, ¿no? Que compre desde el principio y se mantenga, ¿no? Entonces, los índices también, pues por los plazos que se mueven, tienen sus comités asesores y por eso entran o no entran. O sea, tal cual. Por eso en el MSCI World pues está una compañía como Tesla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros por nuestras características, bueno, pues digamos que la alta rotación, a lo mejor más con arreglo a lo que pueda ser un índice, pues también influye el hecho de cuándo vamos a valorar el hecho de cuándo hay que hacer esa rotación. A mí me parece interesantísimo, ¿eh? Y quiero recomendar un artículo de nuestros amigos de Quiet Investment, ¿vale? Que lo vi por David, lo publicó, se llama, bueno, sabéis que ellos son unos grandísimos defensores de la indexación, ¿no? O sea, son, vamos, aparte de ser Sí. fantásticos muchachos. Y este artículo está muy bien hecho porque lo que le llaman la inversión indexada es una gran estafa y John Bogle es un vendehumos, ¿no? Entonces, claro, eso si lo ves así te llama la atención, ¿no? Y te sangran los ojos, ¿no? Y cuando te metes y lo lees, que luego lo pondremos también en el hilo del foro por si alguien lo quiere leer porque vale la pena, pues lo que te habla realmente es cómo en las redes sociales a día de hoy, ¿vale? Le hubieran sacado los ojos prácticamente al Vanguard, ¿no? De hecho te decía... Hay una parte que la voy a leer aquí que dice resultados reales del Vanguard 500 entre 1977 y 1982. Dice, como podemos observar si nos fijamos en el cuadro, $1 invertido en el Vanguard 500 en 1977 vale en términos reales a finales del 82 1,03 y no $1,74. Dicho de otra manera, acumula tras 6 años una rentabilidad pírrica del 3%. 6 años y estamos casi donde empezamos. Así comenzó John Bogle su viaje del héroe. Mal, igual que el SP500, 6 años. ¿Cuánto puede aguantar un gestor nuevo con nuevas ideas de inversión hoy en día, sometido al escrutinio de las redes sociales y todos los medios, si al cabo de 6 años está donde comenzó? Entonces, bueno, pues básicamente el artículo está fenomenal, ¿no? Porque precisamente de lo que te habla es de esto. Hoy en día vivimos una parte que ciertamente pues hay excesiva complacencia, inclusive muchas veces con los índices, pero cuando uno lo somete, digamos, al escrutinio de ampliar el plazo mucho más, pues la visión que nos da es distinta, ¿no? Y eso pasa en todas las estrategias, absolutamente en todas, ¿no? Siempre vas a tener pues unos momentos y otros. No sé si lo habéis leído este artículo, pero es muy interesante. No, nada, yo creo que le hemos dado una buena vuelta a esto. Sí. La rotación es de las cosas importantes en las que, por el interés que tiene para nuestros partícipes. Sí, es uno de los temas estos así pseudo calientes, ¿no?
Y yo creo que es importante despejar un poco, ¿no? Realmente, pues cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestra naturaleza y por qué lo importante, no solo en este punto, yo creo que en la vida es mirar las cosas pues en conjunto, ¿no? Y no solo intentar ver factores individuales, ¿no? Como hacen nuestros modelos. Sí. Efectivamente. Antes que nada, yo quiero añadir una cosa, ¿vale? Y es que me he equivocado, ¿vale? O sea, entonces, lo que estaba diciendo yo antes no era Nick Train, es que justamente ayer, o antes de ayer creo que fue, me leí varios artículos y uno era de Nick Train, muy chulo, y otro era de Jensen Quality Growth, ¿vale? Que ahora Marcos Marcos, si quieres, nos das algunas pinceladas, ¿no? Pero bueno, básicamente esta gente que las que son bastante buenos en todo el tema de compañías y demás, hay una parte que dice disciplina de venta, ¿no? Y dice nuestras herramientas para monitorizar las ventas de las compañías y demás, ¿vale? Venderíamos una compañía si los fundamentales de la compañía se deterioran por debajo de lo mínimo que le exigimos a un negocio, que es un 15% de ROE, ¿vale? En una base anual, indicando una posible pérdida de ventaja competitiva, o que el precio, el market price, ¿vale?, del negocio exceda lo que estimamos que es el valor justo, o que sea desplazada por una mejor inversión, ¿vale?, que nos permita pues mejorar la calidad y las perspectivas de crecimiento y de valoración de nuestro portafolio, ¿no?, de nuestra cartera. Entonces era el Jensen Quality Growth, ¿vale?, que este artículo nos lo pasó Antonio, nuestro amigo Antonio Belles. Quería añadir eso porque me he patinado al principio con las referencias, se me han cruzado estos dos artículos. Muy bien, si os parece continuamos con las preguntas, ¿vale? Estructurero, ¿no? Dice, buenos días caballeros, teniendo clara la operativa del fondo a través de sus cartas, simplemente comentarles si todos los modelos han ido según lo previsto o les están sorprendiendo para bien o mal alguno de ellos. ¿Ha habido alguna implementación importante? Entiendo que independientemente del comportamiento, a cada modelo se le asigna un porcentaje objetivo. A ver, yo creo que la respuesta es sí y no, ¿no? Es decir, sí que han ido todos, sí que para mí sí que están yendo todos según lo previsto. Lo que pasa que cuando unos hacen zig, los otros hacen zac, ¿no? Entonces era evidente que no todos se iban a comportar igual, sobre todo en un periodo ni lo suficientemente pequeño ni lo suficientemente grande, ¿no? Es decir, porque claro, si los miras en el mes de marzo, pues ahí no se salva nadie, ¿no? Pero una vez ya que hemos estirado el periodo, pues hay unos que se comportan mejor y otros se comportan peor. Pero si cogiéramos periodos distintos, no lo sé, porque no he hecho backtesting ni nada, pero si cogiéramos periodos distintos de la misma longitud, de un año y pico que llevamos, o un año y poco, a lo largo de la historia, estoy seguro de que nunca saldrían los mismos modelos los que se comportan mejor o peor, ¿no? Sí, así es. De hecho, se notan rachas. O sea, Claro. van rachas en los modelos y además se nota cierta descorrelación en los mismos que al final en realidad lo que nos provoca es menor volatilidad sin pretender buscarla, ¿no? Pero por lo menos no pagamos coste por ella, es decir, la tenemos gracias a esa diversificación que hay en los modelos. Eso Aunque es. yo recordaba que a Marcos sí que había dos modelos que le gustaban mucho, ¿no, Marcos? Sí, bueno, yo aquí, bueno, nada me sorprende, ¿no? Porque ya más o menos, pues había visto cómo funcionaban un poco los modelos y cómo, vamos, y cuál era, digamos, la estrategia, digamos, que cada uno tenía, ¿no? Dos cosas. Pues el hecho de que los modelos, oye, pues principalmente atiendan a ciertas razones, pero que miden los estados financieros, pues claro, eso hace pues que tenga, pues como mucha gente piensa, ¿no? Que tenemos un poco de sesgo, más sesgo value, ¿no?, que growth, ¿no? Bueno, que habría que verlo por algunos modelos que igual son más growth que ninguno, ¿no? Pero bueno, eso es una evidencia, ¿no? Es que se palpa, ¿no? Incluso en el comportamiento. Y que yo creo que alguna vez también habíamos comentado, ¿no? O sea, cuando haces una determinada metodología y que sigues mucho tiempo y lo que es un hecho es que el value contra el growth pues está pasando, digamos, la peor racha histórica, ¿no? Y sigue en ello, digamos, hacia abajo. Bueno, pues evidentemente lo comentaba también, ¿no? Dice, los fondos en general que lo hacen mal o que lo hacen bien, ¿no? Pues si sigues una determinada metodología
y es, digamos, de orientación value, pues como las cosas sigan así, pues vas a tener que estar, digamos, pues peleando, ¿no? Y entre esa pelea, pues la verdad es que nos estamos comportando muy, muy bien. Y dentro de los modelos que están implementados, pues evidentemente hay, bueno, pues un par de modelos que bien podían ser una cartera permanente y que separados, digamos, del resto y que dan una estabilidad al conjunto entero, pero que yo los observo mucho porque bueno, porque están determinados de una forma bastante peculiar, pues es muy, muy curioso cómo de ahí podemos estar tranquilos que siempre tendremos una estabilidad de muy largo plazo, porque no es que sean una cartera permanente, pero vamos, se comportan como si lo fuera, ahora que también está un poco en boga ese tema, y eso hace que de su determinada estabilidad, ¿no? Eso también, ¿no? Como otras veces que comentan, ¿no? Que una determinada inversión, pues a lo mejor invertida con un poco, ¿no? de oro, pues siempre da una estabilidad, hasta incluso no da una estabilidad, sino que a lo mejor da hasta incluso un poco de margen positivo, ¿no? Bueno, pues no sé si el símil es el más adecuado, pero bueno, en ese sentido mi observación es esa. Y bueno, y lo curioso es que a veces pues estos modelos, como creo que saber de los que hablas, incluso pues a veces pues tenemos modelos que seleccionan ETFs, ¿no? Que expresan ciertas pues tendencias o ciertas áreas que son las que el modelo selecciona, y que si las tuvieras que mirar tú, pues algunas empresas que están en esos modelos, antes hablabas de empresas growth y demás, por ejemplo Tesla, u otras que yo personalmente, o sea, nunca compraría, ¿vale? Pero es precisamente la belleza, ¿no? del modelo el que escoge pues grupos de empresas también, y bueno, y es lo que hablábamos antes, pues tienes que coger unas con el tema de la rotación, ¿no? Pues muchas veces coges unas empresas junto con otras, pues porque es el coste que pagas, ¿no? Es el coste que pagas por tener esa diversificación en esa categoría, ¿no? Y bueno, y no nos duelen prendas, ¿no? Ni nos parece mal el que eso sea así, porque lo entendemos, ¿vale? Es decir, ya digo que hay empresas como la que hablábamos, como Tesla o como otras, que yo nunca las compraría individualmente, ¿no? O sea, hablando ya no como gestor, porque si el modelo dice que la compre, la voy a comprar, ¿vale? Pero como aficionado, ¿no? Y mirando pues los temas cualitativos y demás, ¿no? A pesar de que yo sea un súper fan de muchas cosas de las que ha hecho Elon Musk, pues tengo claro que hay otras que no me gustan nada, y no veo a Tesla como una empresa que personalmente, ya digo, personalmente al precio al que está no la veo invertible, ¿no? Porque no la veo. Lo que no quiere decir que luego no vaya a salir bien, pero yo no la veo. Pero es distinto a una inversión en el conjunto de un modelo y de un razonamiento. Efectivamente. Continuamos entonces con Sir Arthur. Siguiente pregunta, dice: buenos días, lo primero de todo quisiera agradecerle su transparencia. Me parece excelente y digna de elogio. Tengo dos cuestiones, una que son dos relativas a la sociedad gestora y otra al funcionamiento del fondo. Con respecto a la sociedad gestora, tras completarse recientemente la adquisición de Esfera Capital por parte de Andbank, dado el gran número de compartimentos que tiene la gestora, ¿conocen si tiene Andbank la intención de fusionar o eliminar algunos compartimentos que no superen un mínimo de patrimonio gestionado? ¿Saben si existe alguna intención por parte de Andbank de establecer un mínimo en las comisiones de gestión superior al que actualmente percibe Adarve? Bueno, sobre su intención de fusionar o eliminar compartimentos no sabemos nada. No. Vale. Y Es una pregunta casi para ellos, ¿no? En todo caso, ¿no? Más que para nosotros. Efectivamente. Y sobre si existe alguna intención por parte de establecer un mínimo en las comisiones, pensamos que no, que no existe esa intención. Vale, pero sí, efectivamente, como bien dices, Arturo, es mejor una pregunta para ellos, pero vamos, nuestra opinión es que no. No hay ningún indicio de que vaya a haber ninguna subida de precios, y nosotros ya hemos hablado con ellos y todo, y vamos, sería una gran sorpresa, ¿no? Si esto sucediera. De hecho, como ha comentado Manuel antes, lo que sí sabemos es que vamos a ganar acceso a más mercados, y además a un precio más efectivo, ¿no? En cuanto a comisiones.
Así es. La verdad que nosotros cuando hemos hablado con ellos las sensaciones han sido muy buenas. Yo creo Muy que buenas. realmente vamos a ganar con el cambio. Pensamos, ¿eh? En esta vida todo puede suceder, pero lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto con nosotros nos han transmitido que es un proyecto que les gusta mucho y bueno, pues que tenemos, dentro de que somos pequeñitos, pues tenemos un cierto tamaño y demás, con lo cual en ningún momento hemos visto que para Mm, nosotros pueda ser una amenaza, ni mucho menos, al revés. muchas gracias. Lo que estamos Y viendo es bueno, que al final es como una mejora, ¿no? Mejora sí, competitiva, ¿no? O sea, porque lo que ha hecho Esfera, pues tiene muchas virtudes también, ¿no? también, también. Y Aparte, un equipo ellos, muy pues ahora bueno, mismo. gente muy, muy competente, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, continuamos con la segunda pregunta, si os parece, de Sir Arthur. Decía, con respecto al funcionamiento del fondo, según tengo entendido, y corríjanme si digo alguna tontería, uno de los factores que determina el peso de un valor es, junto al incremento superior que haya podido tener frente a otros valores, que al valor den entrada de compra varios de los modelos. Esto creo que fue así hace unos meses en el caso de Gilead, que ya no está en cartera. En este caso la salida es progresiva porque los modelos han ido encontrando otras empresas con mejores fundamentales en función de la ponderación que tenga en consideración cada modelo, o han dado todos los modelos la orden de sustitución por otros valores a la vez. Muchas gracias por su dedicación y por su tiempo. A ver, esto lo hemos dicho, normalmente suele ser el precio lo que más mueve las entradas y salidas a corto plazo, ¿vale? Entonces, cuando Gilead perdió el momento, que lo tenía, ¿vale? Salió de los modelos, ¿vale? Entonces, ha habido alguna otra ocasión que sí que puede ser que alguna empresa, pues, se caiga por algún criterio fundamental, ¿no? Pero ya digo que esto, o sea, es rarísimo, ¿no? Porque los criterios fundamentales tienen mucho más recorrido y aparte, es decir, tampoco uno va, a no ser que esto lo miramos, ¿no? Cuando pasa, pero si hemos dicho, yo que sé, que el margen bruto, me lo estoy inventando, sea mayor al 50% como parte de un modelo, si en un trimestre o en un año una te saca el 49, la vas a sacar por eso, es una tontería, ¿vale? Porque al final, o sea, tú a la hora de seleccionar sí que tienes que poner un rango, ¿no? O un valor, pero a la hora de luego cargártela, ¿no? O sea, no te la vas a cargar simplemente si la empresa está, si está teniendo un buen recorrido, tiene el momento y estás ahí, pues no te la vas a cargar simplemente porque te haya bajado un punto básico o 5 puntos básicos, me da igual, ¿vale? En uno de los múltiples criterios que tiene el modelo. Sí, sí. Aparte de que muchos de esos ratios o de esos análisis fundamental que hacemos de sus estados financieros son evolutivos. O sea, no, nosotros no miramos solo una Eso foto, es, ¿no? eso Estamos es, mirando la evolución en 10 años. ¿Vale? Y entonces, eso oye, es, ahí, eso tiene consistencia. Eso es muy difícil que cambie así como de la noche a la mañana, ¿no? correcto. Sí, este tema yo creo que es muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces yo creo que las simplificaciones se tienden a ver como eso, ¿no? Como que tú estás mirando realmente una foto fija y las dinámicas de los negocios, la verdad que hay dos tipos de dinámica, las de corto plazo, que esas sí que pueden impactar más o menos y son, yo diría, generalmente incontrolables, por mucho que pensemos que se pueden controlar, es muy difícil controlarla, y luego las estructurales, ¿no? Que realmente pues es como la música de fondo que lleva ya un negocio y que bueno, que no es tan fácil, ¿no? El que ese transatlántico, digamos, pues de la noche a la mañana pase puede pasar, desde luego, pero no es común, siempre hay una inercia detrás. Muy bien, continuamos con la siguiente, ¿vale? Amo A68 dice, buenos días, aunque pienso y creo que el equipo gestor de Adarve conoce mi opinión sobre la elección de las acciones que lo componen y que cuando expreso una opinión de forma general en la que, como no puede ser de otra forma, me refiero a todos los vehículos de inversión, haciendo hincapié en la preparación del partícipe para poder tener mejores criterios de selección, caso de preferir invertir en dichos vehículos, quiero hacer público y dejar claro que al comienzo de la vida de este fondo quedé gratamente sorprendido al analizar 10 acciones al azar de su cartera y las 10 en el momento de compra pasaban mi filtro. Ningún otro vehículo que he mirado lo hace. Con esto no quiero decir que lo dicho sea una opinión de valor, cada uno debe tener un criterio para su valoración. Es de suponer que si tenían y tienen un criterio de compra y por lo tanto de venta, que esto último imposible de comprobar y alguna duda tengo pensando que ahí hay margen de mejora, seguramente queda fuera de explicaciones en caso de pedirlas. Normalmente la sola explicación de venta
de casi el criterio de compra. Es el único vehículo que de verdad creo que no es aleatorio en la selección de la compra de las mismas y no se deja a la suerte y al tiempo que dicte sentencias sin copiar y pegar. Por otra parte, en relación a la buena decisión, en mi opinión, de vender Gilead, que a mi modo de ver es acertada y no casual, es otro argumento de peso para si alguna vez me canso de gestionar lo propio y siguiendo con mi estilo, podría todos mis huevos en su cesta. Tan solo tendría que ir comprobando que sus decisiones comulgan con mis conocimientos. Sí me gustaría saber cuál fue el criterio motivo de esa decisión fuera del dejo de cumplir el modelo. Lo único en su contra para que siga con lo mío sin ser partícipe de Adarve es su obligación de diversificación en relación con la sencillez de gestión de lo propio. Sobre su carta seguro que el buen trabajo de hoy se verá mañana, así lo creo. Una pregunta para Arturo. ¿Cuánto tiempo tardó y qué necesitó para tener su criterio? ¿Y aún conserva su cartera, que supongo estará bien diversificada con anterior gestión activa? ¿Ha pasado a una gestión pasiva de la misma por falta de tiempo? Un cordial saludo a todo el equipo, que una vez más les digo qué buen equipo hacen. Arturo. A ver, del tema de Gilead, pues lo hemos comentado ya antes, ¿no? Es decir, es una empresa que sigue teniendo muy buenos fundamentales a largo plazo, que puede ser que esté cambiando y todo lo que sea, pero digamos que por un lado, pues ha perdido bastante momento del que llevaba. Y por otro lado, pues hay muchas otras empresas que tienen muy buenos fundamentales también, ¿no? Entonces, pues pienso que en el momento y en el contexto en el que se hizo, el momento tenía una razón de ser y podría haber salido bien, ¿vale? Es decir, podría haber salido, quiero decir, muy bien. Es decir, podría haber sido, pues a veces las cosas van a su sitio, aunque parece que por azar, pero realmente hay una razón, ¿no? Y yo qué sé, y si el Remdesivir hubiera funcionado mucho mejor de lo que funcionara, pues igual habría salido mucho mejor la cosa, ¿no? Pero al final, pues eso es el valor que te da, ¿no? La diversificación también y el tener estas señales, ¿no? Y en cuanto a lo que dice de mi cartera, pues la verdad es que yo tengo una serie de capital, o sea, atrapado, lo que no está en Adarve, lo tengo atrapado en un plan de pensiones en Reino Unido, que era donde yo vivía, y no lo puedo sacar de ahí, ¿no? Lo que pasa que lo bueno que tiene es que es un vehículo que me permite gestionar, ¿no? Como él dice, y me permite hacer cosas. Evidentemente tengo menos tiempo, pero en ese vehículo lo que sí que hago a veces es probar otras ideas que tengo también, ¿no? O sea, para no, pues para diversificar mi posición con Adarve y también pues por ver cómo diría yo la palabra, Como laboratorio de cómo imagen, ¿no? laten, ¿no? Sí, cómo laten otras ideas, ¿no? Que es lo que quería decir, sí, eso es. Gracias. Muy bien, muy bien. Luego teníamos, bueno, una pregunta más que era de si... Bueno, esta no es pregunta, esto ha sido una reflexión muy graciosa que ha hecho Sirhan. La verdad es que Stuart es un fenómeno. Y ya llegamos a la última pregunta, ¿no? De Alan Turing. Es una pregunta también compleja porque ha puesto aquí bastantes links. Voy a intentar pues, poner la parte inicial. Dice, hola, ahí va mi pregunta. ¿Toda la inversión factorial en Adarve se realiza con integración de factores dentro de un mismo activo? ¿O se utiliza en algún modelo la inversión factorial pura y después se mezcla? A ver, perdona que te corte aquí, ¿no? O sea, un momento. La pregunta es una pregunta muy buena, pero creo que no le haríamos justicia leyéndola, ¿vale? Lo digo porque yo animo a la gente que quiera ver lo que está preguntando aquí Alan Turing a venirse al foro, ¿no? Al canal en el foro y leerla. Sí. ¿Vale? Al final, lo que está preguntando él, por lo que entiendo yo, ¿vale? Sin haber leído los artículos que menciona, pues quiero ser totalmente franco, hay como dos posibles metodologías, ¿no? Para montar la cartera, es decir, o para montar un modelo. Tú coges un factor, ¿vale? Por ejemplo, empresa pequeña que decía Manuel, ¿vale? Y empresa barata según el patrimonio neto de la empresa, ¿vale? Entonces puedes hacer dos cosas. Puedes coger las N mejores por pequeña, por tamaño, ¿vale? Y las J mejores por lo que decía, la relación entre precio y valor en libros de la empresa. Y las juntas, ¿vale? Y ya si tú querías coger 20, pues 10 y 10, y ya está. Y la otra opción es intentar
hacer como un ranking, ¿no? De las que es lo que hace Greenblatt en su Magic Formula, ¿vale? Que las ordena por los distintos criterios que tienen, ¿vale? Del 1 al 20, digamos, si cogemos 5 criterios y luego te saca, pues te suma la posición que ocupan en el ranking cada una y te coge las que están más arriba. Es decir, pues una tendrá 1 en un ranking, 17 en el otro, 14, 13, 10. Lo sumas todo y te sale un número. Y así con las otras 20, ¿no? Y entonces, pues coges las que menos, el número más pequeño te sale, porque quiere decir que en conjunto es las que están más arriba. Es decir, tú puedes tener una empresa que haya quedado muy abajo en un ranking y haya quedado muy arriba en los demás y la vas a coger, ¿no? Y esta es un poco las dos formas de hacerlo. Es decir, hacer un enfoque, o si no lo quieres hacer en plan ordinal, como está haciendo Greenblatt, también podrías intentar pues hacer normalizar, digamos, esos valores, ¿vale? Y es decir, que pese más, no que sea solo el orden, sino que si una realmente tiene un margen bruto del 800%, burrada que estoy diciendo, ¿vale? Pero pues pese mucho más que la segunda que tenga un 20% solo, ¿vale? Que sea 40 veces, que sea que su peso a la hora de, en ese ranking concreto, sea 40 veces más, ¿vale? Que eso va a contribuir a la hora de sumarse con los otros criterios, ¿vale? Esta sería la forma más continua, digamos, frente a la ordinal. Entonces, las dos facetas por las que pregunta Alan Turing son coger simplemente, hacer compartimentos estancos y luego juntamos, o hacemos una mezcla, ¿no? ¿Y cómo lo hace Adarve? Es lo que pregunta él, ¿no? Y luego pone estudios tanto de Alpha Architect como de AQR y Newfound en las que intentan examinar las dos cosas y curiosamente a unos les salen unas cosas y a otras les salen otras. Nosotros lo hacemos de la segunda manera. Nosotros no estamos cogiendo empresas por factores, cada una por su factor y luego uniéndolas allí, pues, porque no creemos en eso. Es decir, y podrá salir mejor o salir peor en los backtests estos que han hecho. Pero para nosotros eso no tiene sentido, porque es otra de las cosas que intentamos explicar en la carta, que nosotros intentamos un poco armonizar, digamos, las cosas que en cada modelo encajan entre sí. Intentamos construir un guiso, ¿vale? Con ingredientes que se complementan entre sí, ¿vale? Y aunque esté muy bien el aguacate, está muy bueno, y la nocilla también, lo que no hacemos es juntar aguacate con nocilla, que sería el primer modelo, ¿vale? Es decir, que ya digo que puede dar que igual luego es lo que mejor sale, pero para nosotros no entendemos o no nos resuena tanto el por qué tiene que ser eso lo que mejor sale, ¿vale? Es decir, aunque ya digo que la analogía por un lado no sea la correcta, porque si sale bien, pues ya está, y uno tiene claro que el aguacate con la nocilla pues no va a salir bien nunca, ¿vale? Pero bueno, espero que se entienda, ¿no? Esos son los dos. Y luego está pues la receta que uno hace, pues estas paellas tan buenas que hace José y tal, ¿no? Con muchos, con cariño y utilizando los ingredientes correctos, pues juntos salen muy bien, ¿no? Pues este sería nuestro enfoque, ¿vale? El de la paella tan sabrosa, ¿no? Juntando ingredientes que se complementan y la suma de las partes es mejor que cada parte por separado, ¿no? Y junta. Y ya digo que igual, por alguna razón que yo no comprendo, el primer enfoque sale mejor. Ya digo que según quien lo estudia, a unos les sale unas cosas y a otros les sale otra. Pero para mí o para nosotros tiene mucho más sentido el segundo enfoque. Sí, aparte nosotros no hacemos, nuestros factores no son puros, o sea, nosotros no cogemos, utilizamos factores puros y luego mezclamos. En realidad seleccionamos de acuerdo a ciertos criterios que son múltiples, esos criterios, y eso es lo que nos da, digamos, esos ingredientes en el modelo y que entendemos que esa mezcla de ingredientes es la que nos gusta y según la experiencia están bien, ¿vale? Para hacer buenas paellas como José. Veo que queréis que os invite otra vez, ¿eh? Estáis ya ahí. No sabemos abiertamente, no os preocupéis. No sabemos cómo decirlo. No sabemos cómo decirlo, macho. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos visto todas las preguntas. A mí sí que me gustaría, antes de terminar, Manu, habitualmente la verdad que también
¿Podrías leer los ratios más representativos que tenemos en la cartera, digamos, publicamos en la carta? Y bueno, comentar un poco, porque ahí la verdad que haces virguerías tú con el Power BI y demás. ¿Te parece, Manu? Vale, ok. Bueno, pues sí, esa es una novedad que hemos introducido en esta carta y que pensamos, pues nada, irlo añadiendo al resto, ¿no? Uno de ellos es cuáles son nuestros ratios más representativos, ¿no? Representados en cuartiles, ¿no? Sabéis que no somos muy partidarios de hablar de medias y siempre ponemos el mismo ejemplo. Dice, si estuviéramos midiendo, por ejemplo, la riqueza de una población, pues si Bill Gates estuviera en la muestra, pues desvirtuaría claramente la media, ¿no? Entonces pensamos que la media no es una medida representativa y por eso lo representamos en cuartiles, ¿no? Entonces, hemos representado nuestra cartera pues en virtud de ratios que pensamos que son muy interesantes, ¿no? Tratar. Eso, y no Igual hay por que, ello, igual hay que explicar el concepto de cuartil un poco también, ¿no? sí, Por si alguien no lo Sí, mejor. sí, diga. sí. ¿Lo explicas? Sí, bueno, a ver, son como cuartil en realidad son percentiles, ¿no? Y explico los percentiles, ¿no? También, o sea, es decir, si coges una muestra donde hay X valores y los ordenas, ¿vale? Cuando hablas de un cuartil es qué valor hay justo en el 25%, ¿no? O sea, de esa muestra de valores, ¿no? El siguiente cuartil sería el 50, ¿no? Y el siguiente es Entonces, estás representando, ¿no? Cuando hablas de un cuartil, estás representando los valores que tienen esa magnitud, ¿no? Como ese valor o mejor, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues si dijéramos el cuartil, el primer cuartil es 1,60, pues la población quiere decir que el 25% miden al menos 1,60, por así es. ejemplo, ¿no? Así es, efectivamente. De hecho, fijaros, lo que hemos representado en la carta son incluso ratios que son, digamos, crecientes y otros que son decrecientes, ¿no? Y la lectura es un poco distinta. La hemos representado en azul los crecientes y en rojo los decrecientes. Un ejemplo, el margen bruto, ¿no? Es una medida muy buena. No, pues lo hemos representado, este es creciente, es decir, cuanto más margen bruto, pues mucho mejor, ¿vale? Pues fijaros en nuestro percentil que hemos representado aquí en el cuartil, el 25% de las empresas que tiene Adarve en cartera tiene un margen bruto superior al 63%. Vale. Y el 75% de todas las empresas que tenemos en cartera tienen como mínimo un margen bruto del 24%. Esa es la forma de leer, De digamos, verlo. de verlo, ¿no? Vale. Si miramos, por ejemplo, un ratio de los decrecientes, que digamos que menor es mejor, por ejemplo, el de la deuda frente al EBITDA, pues es evidente que si tiene menos deuda, pues Parece más segura, ¿no? a veces es mejor, ¿no? Vale, pues eso. Entonces, aquí se lee justo al revés, ¿no? Es decir, si vemos, pues, tenemos un percentil, en el percentil 75, 3,3. Pues eso significa que el 75% de las empresas de Adarve tienen una deuda menor que ese 3,3 veces el EBITDA. Y si miramos el percentil 25, pone 0,2. Pues eso significa que el 25% de nuestras empresas tienen una deuda menor que 0,2 veces el EBITDA. Es una deuda pequeñísima, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los ratios, bueno, uno de los puntos que estamos representando. Por otro, presentamos también la distribución por país. Vale, pues aquí Esto vemos... un poco por curiosidad, ¿no? Sí, efectivamente. También por sectores, pues que si consumo cíclico, tecnología, financiero, energía, ¿vale? Y por tipo de activo, tanto si es acción, ETF o lo que tenemos en cash. En este caso, cuando hemos hecho esta foto para la carta, pues teníamos en cash un 1,87%. Va en la línea de lo que dice Arturo, o sea, nosotros todo lo invertimos, ¿no? Disponemos todo el Y capital. por normativa tenemos que tener como mínimo un 1%, ¿eh? Eso es verdad, sí, sí. Y luego por la distribución por divisa. Bueno, pues esto yo creo que de forma agregada sí que yo creo que sirve a nuestros participantes para que vean la calidad de nuestra cartera
y además vea la distribución que tenemos en la cartera, que para mí también es muy interesante porque, por si os dais cuenta, tenemos Estados Unidos, Japón, tenemos India, Italia, Hong Kong, Australia, Turquía, en fin, ¿no? Precisamente no somos un fondo muy, muy Muy pegado. concentrado geográficamente. Efectivamente. Pues no sé si es eso lo que esperabas. Sí. José. Desde Sí. luego. Era por dar también unas pinceladas de esto que hemos añadido, que desde luego pues merece mucho más la pena que el que no lo haya visto en la carta pues que lo vea para no tener que ir gráfico por gráfico, pero sí que era importante que explicásemos un poco el cómo lo hacemos. Pues nada, yo creo que más o menos hemos tratado todos los temas y preguntas que nos han hecho y bueno, muy contentos, ¿no? Porque tenemos récord de partícipes ahora mismo, tenemos el máximo de partícipes que hemos tenido nunca, creo que estamos estamos en 515, ¿no? Si no me equivoco, Manuel. Ujú. Pues espérate, ahora me pillas. Sí, Sí, yo, sí, vamos, lo recuerdo. 515 y 515, bueno, sí, sí. y en torno a 4.200.000 más o menos en activo bajo gestión, que la verdad que afortunadamente pues vamos creciendo lentamente a nuestro ritmo, pero vamos haciendo las cosas como entendemos que se deben de hacer y esto para nosotros pues es lo más importante, ¿no? El que la gente, pues sobre todo los partícipes estén contentos con lo que hacemos y nosotros con muchísima ilusión, trabajando con muchísimas ganas y la verdad que muy ilusionados porque vemos que cada vez Adarve va funcionando mejor y estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que es algo que es importantísimo. Pues nada, no Así sé es. si queréis añadir alguna cosa más. No, yo creo que ya hemos hablado de cosas bastante interesantes hoy. Pues nada, amigos, muchísimas gracias y nos veremos dentro de 3 meses aproximadamente. Venga, Muchas un Un gracias, abrazo. abrazo. un Amigos, un abrazo. Venga, abrazote. hasta luego.